En las dos clases anteriores hemos visto conceptos muy importantes que serán utilizados en la segunda parte del año, como por ejemplo centroide de área, momento de primer orden o momento estático de un área con respecto a un eje, también momento de inercia o momento de segundo orden de un área con respecto a un eje. Y en esta clase vamos a agregar nuevos conceptos y algunas técnicas de cálculo muy importantes también. Concretamente, en esta clase vamos a hablar del producto de inercia de un área con respecto a dos ejes y de momentos principales de inercia. En la clase anterior definimos el momento de segundo orden o momento de inercia de un área con respecto a un eje. Si tenemos un área como esta y un par de ejes X e Y, hemos ubicado aquí un diferencial de área en forma general con sus coordenadas. Entonces, a partir de aquí, podemos definir el momento de inercia del área con respecto al eje de las X y el momento de inercia del área con respecto al eje de las Y. Vimos en la clase pasada que los momentos de inercia, por la forma en que están definidos, solo pueden ser positivos, porque esta coordenada se eleva al cuadrado, de manera que ya sea negativa o positiva, este número siempre va a ser positivo. Y el diferencial de área, obviamente, va a ser positivo. En esta clase vamos a definir el producto de inercia de un área con respecto a los ejes X e Y. Tenemos la misma figura, el mismo sistema de coordenadas, nuevamente un diferencial de área general con sus coordenadas y se define el producto de inercia del área con respecto a los ejes X e Y como esta integral del producto de un diferencial de área por sus coordenadas X e Y. Si vemos esta definición, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el producto de inercia puede ser positivo, puede ser negativo y también puede ser nulo. Vamos a poner ejemplos particulares, extremos, para mostrar que este producto de inercia puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser nulo. Veamos. Por ejemplo, si el área estuviera toda en el primer cuadrante, tanto X como Y serían siempre positivos, de manera que esta integral será necesariamente positiva. Lo mismo ocurriría si el área estuviera en el tercer cuadrante, es decir, los signos serían ambos negativos y cuando se hace el producto nos quedaría un signo positivo. Mientras que si las áreas están o en el segundo o en el cuarto cuadrante, necesariamente al ser de distintos signos, las coordenadas, voy a tener un producto de inercia negativo. Aquí las coordenadas sí serían todas positivas, pero las X todas negativas, y aquí todas las X positivas y todas las Y negativas. Claramente, repito, estos serían casos extremos porque en realidad un área podría estar atravesada por los ejes y en ese caso, bueno, el resultado habría que hacer el cálculo y ver cuál es el signo que resulta. Estos son simplemente ejemplos para mostrar que se puede tener ambos signos. Este otro ejemplo nos muestra
que el producto de inercia puede ser nulo. Esta figura tiene un eje de simetría que es, en este caso, el eje de las X. Aquí tenemos el eje de las Y. Por la forma en que se define el producto de inercia, voy a ver que para cada valor de X voy a tener un diferencial de área con Y positiva y otro con Y negativa. Eso para cada uno de los puntos como resultado de que X es un eje de simetría. Es decir, que cuando yo hago la suma de todos esos productos, la integral no es más que una suma, voy a darme cuenta que cada vez que considero un área, por su coordenada, el área simétrica anula ese valor. Siempre entonces que tengamos uno de los dos ejes de simetría o ambos ejes sean de simetría, el producto de inercia será nulo. Recordemos cuándo el momento de primer orden o momento estático era nulo. El momento estático era nulo cuando se lo tomaba con respecto a un eje centroidal. También podíamos decir que era nulo cuando el eje con respecto al cual se tomaba el primer momento era un eje de simetría, pero porque el eje de simetría es un eje centroidal. El producto de inercia entonces será nulo cuando uno de los ejes sea un eje de simetría o ambos ejes sean ejes de simetría. Lo que no quiere decir que no pueda ser nulo con respecto a ejes que no son de simetría. Veamos cómo podemos plantear un teorema de los ejes paralelos, pero aplicado en este caso al producto de inercia. Aquí tenemos un sistema de ejes cartesianos rectangulares X e Y y otro sistema en donde los ejes son X' e Y' paralelos a los correspondientes. Es decir, el X' es paralelo al X y el Y' es paralelo al eje Y. Pero la particularidad es que el origen de este nuevo sistema es el centroide del área. La coordenada Y barra del centroide con respecto al primero de los sistemas, el XY, será la distancia entre los dos ejes X. Y la coordenada X barra del centroide será la distancia entre los dos ejes Y. Aquí señalamos un diferencial de área con sus coordenadas X' e Y' con respecto al sistema centroidal y coordenadas X e Y con respecto al sistema XY. Bien. El producto de inercia se define con esta integral, como acabamos de ver. Este es el producto de inercia del área con respecto a los ejes que están en negro, es decir, X, Y. Cada una de esas coordenadas, la X y la Y, puede ser expresada, como vimos recién, como en el caso de las Y' más Y barra, en el caso de las X' más X barra. Si realizamos este producto de binomios y luego repartimos la integral en cada uno de los términos, vamos a poder expresar esto que
vemos aquí. Si analizamos cada uno de estos términos, podemos ver que este primer término es el producto de inercia del área con respecto a los ejes centroidales, X' y prima. En este segundo término, vemos que esta integral es el momento de primer orden o momento estático del área con respecto al eje Y'. Como ese eje es centroidal, evidentemente este término será nulo. Aquí vemos que esta integral es el momento de primer orden del área con respecto al eje X'. Como ese eje es un eje centroidal, esa integral será nula también. Aquí lo que tenemos, esta integral es ni más ni menos el área que estamos considerando. Así que si volvemos a escribir esto, podemos expresar que el producto de inercia con respecto a estos ejes X e Y va a ser igual a la suma de el producto de inercia con respecto a estos ejes X' y prima paralelos a los anteriores, respectivamente el X' con el X, el Y' con el Y, más el producto de las coordenadas del centroide o bien de las distancias entre los ejes por el área total. De manera que aquí nos quedó expresado este teorema de los ejes paralelos para el producto de inercia. Comencemos ahora un desarrollo que nos va a permitir calcular, entre otras cosas, por ejemplo, lo que llamaremos momentos principales de inercia. Lo que tenemos aquí es un área sombreada en azul, un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares X, Y, y aquí hemos señalado un diferencial de área en forma general con sus coordenadas. Con esta información nosotros podemos calcular el momento de inercia del área con respecto al eje de las X, con respecto al eje de las Y, y el producto de inercia del área con respecto a los ejes X, Y. Vamos a suponer que conocemos, que ya hemos calculado estos tres momentos y que queremos encontrar estos otros, que son momentos de inercia y productos de inercia con respecto a estos ejes que hemos marcado aquí en rosa, X' e Y'. Este sistema cartesiano, X', Y', se obtuvo girando el primer sistema, XY, un cierto ángulo θ. Es decir, en torno al origen del sistema, hemos girado y hemos determinado este nuevo sistema, el X', Y'. Ambos tienen el mismo origen, el punto O. Según este nuevo sistema, este diferencial de área tendrá una coordenada X' y una coordenada Y'. Aquí hay dos distancias, dos segmentos que son de importancia. Este que va de este punto a este otro, que es igual a X por el coseno de θ, esta distancia. Y este otro, que es igual a, si tenemos en cuenta que esto es θ también, este es igual a I por el seno de θ. Esto es θ también porque este lado es perpendicular a este y este otro es perpendicular a este. Bien, entonces,
habiendo hecho esa consideración, podemos decir que x', que es la abscisa del diferencial de área en el sistema x' y prima, es igual a x por el coseno de tita más y por el seno de tita. Es esta distancia más esta otra distancia. Haciendo un razonamiento similar, podemos decir que esta ordenada y' es igual a la coordenada y por el coseno de tita, que sería esta distancia aquí, menos x por el seno de tita. X por el seno de tita, que sería esta distancia de aquí. Así que ya sabemos cómo se puede calcular en función de tita y de las coordenadas en el sistema inicial, las coordenadas de ese diferencial de área en el nuevo sistema. Una vez que hemos hecho eso, podemos plantear la expresión de algo que queremos calcular, que es el momento de inercia del área con respecto al eje x'. Esta sería la expresión integral de ese momento, y lo que vamos a hacer es reemplazar este y' por esta expresión de aquí abajo, que es lo que se ha hecho aquí en este último miembro de las igualdades. Si nosotros elevamos este binomio al cuadrado, es decir, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y repartimos la integral, vamos a obtener esta expresión que vemos aquí. Aquí vemos que esta integral es el momento de inercia del área con respecto al eje de las x. Este es el producto de inercia del área con respecto a los ejes x, y este es el momento de inercia o de segundo orden del área con respecto al eje de las y. Si escribimos todo eso que acabamos de decir, aquí tenemos la expresión que nos queda. Lo mismo podríamos hacer para plantear el momento de inercia del área con respecto al eje y' y para plantear el producto de inercia del área con respecto a los ejes x' y'. Planteamos la integral, reemplazamos las coordenadas con estas expresiones que están aquí, y lo que vamos a obtener en cada caso será esta expresión para el momento del área con respecto al eje de las y', y este para el producto de inercia del área con respecto a los ejes x' e y'. Estas expresiones pueden simplificarse un poco si tenemos en cuenta estas identidades trigonométricas. En todas estas expresiones aparecen o productos de funciones trigonométricas o la función misma trigonométrica elevada al cuadrado. Entonces, lo que queremos hacer con estas identidades trigonométricas es reemplazar cada uno de esos productos por una expresión en la que no hay productos ni cuadrados de la función trigonométrica. Si lo hacemos, veremos que esta primera expresión nos queda de esta manera, como lo vemos aquí. La segunda expresión, en donde vamos a reemplazar el seno al cuadrado y este producto del seno de tita por coseno de tita, el coseno al cuadrado de tita, reemplazando todo eso, nos queda esta expresión.
Y haciendo lo mismo con la tercera ecuación, esta será la expresión que obtendremos. Lo que podemos ver en estos tres casos es que nos desaparecieron los productos de funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas al cuadrado y nos han aparecido funciones trigonométricas de 2 veces tita. En todos los casos son senos y cosenos de 2 veces tita. Si sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, veremos que este último término se anula, también el segundo, que aquí está con signo positivo y aquí negativo, y lo que nos queda es la suma de este primer término, que son los dos iguales, y que nos va a dar como resultado que el momento de inercia del área con respecto a x' más el momento de inercia del área con respecto al eje y' va a ser igual que la suma de los momentos de inercia del área con respecto al eje de las x y con respecto al eje de las y. Esto, por supuesto, era esperable porque, si ustedes recuerdan, la suma de los momentos de inercia de un área con respecto a ejes perpendiculares entre sí era igual al momento de inercia polar del área con respecto al punto origen del sistema de ejes perpendiculares. Y aquí, como lo dijimos anteriormente, el origen del sistema X, Y en color negro es el mismo que el origen del sistema X' y', porque para obtener este sistema en rosa lo único que se hizo fue girar en torno al origen el sistema un ángulo tita. Es decir, el origen es común, por eso tenemos que esta suma es igual a esta otra, porque en realidad estamos diciendo, tanto con esta suma como con esta, estamos expresando el momento de inercia polar del área con respecto al punto O. Bien, vamos a tener en cuenta ahora esta ecuación 1 y esta ecuación 3 y vamos a ver que son las ecuaciones paramétricas de un círculo. En estas ecuaciones paramétricas, el parámetro es el ángulo tita. Es decir, si nosotros vamos dando valores al ángulo tita, vamos a ir obteniendo distintos valores de el momento de inercia del área con respecto a x' y el producto de inercia del área con respecto a los ejes x' y'. Si representamos un sistema de ejes cartesianos en donde en abscisas tenemos los momentos de inercia del área con respecto al eje x' y en ordenadas los productos de inercia, cuando le damos un valor a tita, obtenemos un valor para el momento de inercia y para el producto de inercia, que en este plano, en el plano momento de inercia, producto de inercia, van a representar un determinado punto, por ejemplo, el punto M. Entonces, dándole valores al parámetro tita, voy obteniendo puntos en el plano momento de inercia, producto de inercia, y todos van a estar sobre una circunferencia. Entonces, para un valor tita determinado, obtendremos el valor del momento de inercia del área con respecto al eje x'. Si a ese ángulo tita le sumáramos 90 grados, lo que ocurriría
es que, y voy a volver a la imagen anterior, estaríamos calculando el momento de inercia del área con respecto al eje Y'. Es decir, este ángulo θ me va a permitir calcular el momento de inercia con respecto a este eje, y si a ese ángulo θ le sumo 90 grados, obviamente voy a tener el momento de inercia con respecto al eje Y'. Mirando en estas ecuaciones, cuando θ tenga 90 grados más, como este ángulo va multiplicado por un 2, en realidad voy a tener como argumento de las funciones trigonométricas una diferencia con el ángulo anterior de 180 grados. Por esa razón cambiará de signo el coseno y también cambiará de signo el seno, que es esto que estamos viendo aquí. Este término cambia de signo y este otro también cambia de signo. Es decir que sumarle 90 grados a θ sería lo mismo que usar directamente esta otra ecuación. Por eso, como ecuaciones paramétricas de un círculo, en vez de usar la 1 y la 3, hubiera podido usar la 2 y la 3. Lo que hubiera pasado en ese caso es que dándole el mismo valor a θ, en vez de ubicar el punto M en esta posición, como lo vimos anteriormente, voy a obtener un punto N en una posición diametralmente opuesta a la del punto M. Pero volvamos a las ecuaciones 1 y 3. Aquí se ven los dos puntos. Lo que nos está diciendo que con una diferencia en θ de 90 grados, lo que voy a tener en el círculo es un giro de 180 grados. Bien, dos puntos que son muy importantes en el círculo son los puntos B y A que hemos señalado aquí. ¿Por qué son importantes? Bueno, vemos que no va a haber ningún valor por debajo de este momento de inercia mínimo y ningún valor por encima de este valor del momento de inercia máximo. Así que estos dos valores, el momento de inercia mínimo y el máximo, se llaman momentos principales de inercia. Todos los demás valores que yo pueda obtener girando el sistema de coordenadas van a estar comprendidos entre estos dos valores, el mínimo y el máximo. Una condición que se puede ver aquí es que tanto el punto B como el punto A, el producto de inercia es nulo. Es decir, el producto de inercia con respecto a los ejes X' y Y' es igual a 0. Si igualamos a 0 esta expresión, vamos a poder llegar a esta igualdad que vemos aquí abajo. Con esta igualdad nosotros podríamos despejar el giro, el θ, que le corresponde al sistema de coordenadas con respecto a los cuales yo voy a tener máximo y mínimos valores para el momento de inercia. Tendré que tomar el arco tangente de esta cantidad, dividirlo por 2 y eso me dará el valor del ángulo que tenemos que hacer girar el sistema para obtener los máximos valores del momento
de inercia. La tangente de un ángulo toma el mismo valor para dos ángulos que difieren en 180 grados. Pero la diferencia del θ es de 90 grados. Eso quiere decir que cuando tenga un eje con respecto al cual el momento de inercia sea máximo, el momento de inercia mínimo va a ser aquel referido a un eje perpendicular al anterior. Veamos ahora cómo podemos eliminar el parámetro θ y expresar la ecuación del círculo en una única fórmula. Lo primero que vamos a hacer es tomar esta primera ecuación, vamos a pasar el primer término del segundo miembro de la igualdad al primer miembro, restando, y luego vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad, con lo cual vamos a obtener esto que está aquí abajo. Con esta segunda ecuación también vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad y vamos a obtener esto que aparece aquí. Luego vamos a sumar miembro a miembro ambas igualdades y vamos a obtener lo que está aquí abajo. ¿Por qué? En el segundo miembro de cada una de estas igualdades tenemos el cuadrado de un binomio. Como el cuadrado del binomio va a ser igual al cuadrado del primero más o menos, según sea el binomio, el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, voy a ver que los doble productos se van a eliminar entre sí, porque en un caso tendrá el signo más y en el otro un signo menos, y además los cuadrados de las expresiones, como voy a tener el cuadrado del coseno y el cuadrado del seno, en ambos casos eso va a sumar 1 y en definitiva vamos a encontrar esta expresión de aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a llamar y promedio a la suma de el momento de inercia con respecto a x más el momento de inercia con respecto a y sobre 2, a esto lo vamos a llamar y promedio, o momento de inercia promedio, y vamos a llamar r a la raíz cuadrada de la suma de estos dos cuadrados. Si observamos esta igualdad, veremos que el y promedio está aquí, en este término, y que r al cuadrado sería esto que está en el segundo miembro de la igualdad. Si yo reemplazo, voy a obtener esta expresión. Y si la observo, voy a darme cuenta de que es la fórmula de un círculo en un plano en donde en abscisas tenemos los momentos de inercia y en ordenadas los productos de inercia, y con un centro, el centro del círculo, en un valor en abscisas de y promedio. Además, r será el radio del círculo. Esta fórmula que vemos aquí la hemos visto en general en función de x y de y en análisis matemático. Si nosotros en vez de poner el momento de inercia ponemos x y en vez de poner el producto de inercia ponemos y, ya identificamos a lo mejor más fácilmente la fórmula del círculo con un centro desplazado con respecto al origen del sistema. En definitiva, entonces, aquí tendré el y promedio, que es la ubicación del centro, y un radio r con estas expresiones de aquí. Lo vemos que si nosotros
tomamos R como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, esta distancia de aquí va a ser esto, I sub x menos I sub I sobre 2, y esta, lo estamos viendo aquí, es la ordenada, es el producto de inercia. En definitiva, podemos decir que el I máximo, que es este que está aquí, va a ser el I promedio más R, y el I mínimo va a ser el I promedio menos R. Esta distancia, menos R, me ubica en el punto B. Si desarrollamos estas expresiones, vamos a tener esta igualdad que tenemos aquí. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un área de la cual conocemos sus momentos de inercia y su producto de inercia con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares X e Y, voy a poder saber cuáles van a ser los valores máximos y mínimos de los momentos de inercia que podría obtener girando ese sistema un cierto ángulo θ. Además, ese ángulo que debo girar ese sistema original con respecto al cual conozco estos momentos de inercia, lo puedo obtener con esta fórmula que vimos anteriormente. Las fórmulas que hemos visto hasta aquí, tanto las que nos dan un momento de inercia en función de otros conocidos y del ángulo θ, como esta para calcular los momentos de inercia máximos y mínimos, o esta que nos permite conocer las direcciones de los ejes para los cuales se obtendrán los momentos máximos y mínimos, a veces no son tan convenientes o tan fáciles de utilizar. Por ejemplo, esta que me determina el ángulo de las direcciones principales, a veces no deja claro cuál es la dirección que le corresponde al momento de inercia máximo y cuál la que le corresponde al momento de inercia mínimo. Por eso, en general, es conveniente usar algunas otras técnicas. Vamos a ver cómo emplear el llamado círculo de Moore, que nos permitiría hacer una resolución gráfica del problema, ya sea para conocer los valores máximos y mínimos y las direcciones principales, como para poder conocer valores de momentos de inercia y productos de inercia para ejes orientados en una determinada dirección, cuando conocemos los momentos de inercia y los productos de inercia para otro par de direcciones. Vamos a ver si con la explicación siguiente esto queda más claro. Aquí tenemos un área, es una L de alas desiguales, y hemos ubicado aquí un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Vamos a suponer que nosotros conocemos los dos momentos de inercia, es decir, con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y, y el producto de inercia con respecto a los ejes X, Y. En este caso, para una figura como esta, ninguno de estos tres momentos es muy difícil de calcular. Por ejemplo, para calcular el momento de inercia de esta L con respecto al eje de las X, podría, por ejemplo, calcular el momento de inercia de este rectángulo con respecto a la base, que es
base por altura al cubo sobre 3 y también calcular con la misma fórmula el momento de inercia con respecto a X de este otro rectángulo y luego sumamos ambos momentos. De esa manera ya tendríamos calculado el momento con respecto a X. Para el cálculo del momento con respecto a Y, podría ser un corte diferente, que me resultaría un poco más sencillo. Y hacer lo mismo, aplicar la misma fórmula, pero con respecto al eje Y. Entonces tendríamos base por altura al cubo sobre 3 y esta otra base por esta altura al cubo sobre 3 y lo sumo y así obtendría entonces el momento de inercia con respecto a Y. Podría hacerlo de otra manera. Podría, por ejemplo, haber calculado tanto para el momento con respecto a Y como para el momento de inercia con respecto a X, teniendo en cuenta este rectángulo completo, ¿m? Y luego considerar este como si fuera un hueco, calculo también el momento de inercia de este rectángulo con respecto a X y con respecto a Y, y lo resto a los dos calculados anteriormente. Lo que sí tengo que tener presente aquí es que para poder calcular, por ejemplo, el momento de este rectángulo con respecto a este eje X, que no es ni centroidal ni coincide con uno de los lados del rectángulo, voy a tener que calcular primero el momento de inercia del rectángulo con respecto, por ejemplo, al eje X', que va a ser base por altura al cubo sobre 12, y luego aplicar Steiner para llevar ese momento de inercia de este rectángulo a referirlo al eje X. Una vez que tengo el momento de inercia del rectángulo grande con respecto a X y el momento de inercia del rectángulo chico también con respecto a X, entonces los resto. No puedo ni sumar ni restar momentos de inercia que se refieren a ejes diferentes, así que eso se debe tener en cuenta. Bueno, lo mismo haría para el caso de los momentos de inercia con respecto al eje Y. Para el cálculo del producto de inercia haría algo similar, también calcularía el producto de inercia con respecto a los ejes X e Y del rectángulo grande y del rectángulo chico y lo restaría, pero recuerden que siempre referidos al mismo sistema de coordenadas. Tendré en este caso que aplicar el teorema de los ejes paralelos que habíamos ya visto en principio de esta clase, y la particularidad a tener en cuenta y que puede simplificarnos el cálculo es que como se trata en ambos casos de rectángulos, es decir, figuras que tienen dos ejes de simetría, los productos de inercia con respecto a los ejes centroidales van a ser nulos. Entonces, lo que tenemos es una figura como esta, un sistema de coordenadas cartesianas, X, y hemos calculado, es decir, tenemos como dato los momentos de inercia y el producto de inercia. La idea es poder calcular con el círculo de Moore los momentos principales de inercia, las direcciones principales o bien los momentos de inercia de otros sistemas de ejes cartesianos que se obtengan al girar este XY en torno al punto cero un cierto ángulo θ. Es decir, todas las fórmulas que hemos planteado anteriormente, vamos a ver cómo podemos obtener esos resultados que obteníamos con esas fórmulas
a través de la construcción y del uso del círculo de Moore. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer un sistema de coordenadas en donde en abscisas se van a ubicar los momentos de inercia y en ordenadas los productos de inercia. Si nosotros queremos hacer una resolución gráfica del problema, entonces tenemos que aplicar una determinada escala en el dibujo, una escala conocida que nos permita obtener los valores de los momentos y de los productos de inercia midiendo sobre el dibujo y aplicando la escala, es decir, tantos centímetros en el dibujo equivalen a un cierto valor del momento de inercia o el producto de inercia. Bien, el paso siguiente es ubicar dos puntos que ubicaremos luego en el plano de momentos y productos, que son estos dos que vemos aquí. El punto X y el punto Y, cuyas coordenadas son, para el punto X, el momento de inercia con respecto a X y el producto de inercia con respecto a los ejes X, y para el punto Y, el momento de inercia con respecto al eje y el producto de inercia cambiado de signo. Recuerden, los momentos de inercia son siempre positivos, pero los productos de inercia pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser nulos. En este caso, aquí pondremos el signo que le corresponde al producto de inercia y en este caso, en el caso del punto Y, cambiaremos de signo el producto de inercia. Si aquí era positivo, este va a resultar negativo, y si este es negativo, este resultará positivo. Lo que tenemos que hacer ahora es ubicar esos dos puntos en el plano de momentos de inercia y productos de inercia, como hemos hecho aquí. Hemos visto ya anteriormente que nos van a quedar estos dos puntos en ubicaciones diametralmente opuestas. Ahora los vamos a unir. Para eso vamos a cambiar las cotas para que no molesten. Los vamos a unir con esta línea y donde este segmento que une los dos puntos corta al eje de las abscisas, vamos a tener el centro del círculo de Moore. Es decir, ese será el círculo de Moore para momentos de inercia. Hasta aquí ya tenemos construido este círculo de Moore. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Si miramos este círculo, podremos ver que tenemos aquí el punto con momento de inercia más pequeño y el punto A, con el momento de inercia más grande. Sabemos que esos son los momentos de inercia principales, el mínimo y el máximo, y para esos puntos ya habíamos visto que el producto de inercia es nulo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Ya conocemos los valores, los podemos medir si es que hemos hecho el dibujo a escala o simplemente calcularlos sumándole a la coordenada del punto C, que ya sabemos que es el momento de inercia promedio, este radio, o restándole el radio para llegar al punto B. El interés que tenemos ahora es conocer para qué ejes o cuál es la orientación de los ejes para los cuales vamos a tener el mínimo y el máximo momento de inercia. Ya sabemos que entre sí van a ser perpendiculares. Entonces, nosotros tenemos
este punto que hemos ubicado recién y que corresponde a el momento de inercia con respecto al eje de las X. Lo que hacemos ahora es, para llegar hasta el punto A, voy a girar en sentido horario 2 veces el tita de la dirección principal, y lo que tengo que hacer aquí en la figura es girar solo tita, no 2 veces. Recuerden que en el círculo de Moore los ángulos que se giran en la figura son el doble. Entonces, haciendo eso, girando a partir del eje X, que es el que le corresponde a este punto, el ángulo tita sub m en la misma dirección, y entonces este eje A y este B, que es perpendicular, corresponderán el A este punto, A mayúscula, es decir, que con respecto a este eje A, el momento de inercia será máximo. Y este, que aquí está a 90 grados, le va a corresponder el momento de inercia mínimo, que le corresponde en el círculo de Moore al punto B, que con respecto al punto A están a 180 grados. Así que de esta manera encontré las direcciones principales. Pude ver cuáles son las direcciones principales. Otra utilidad del círculo de Moore es la de, conociendo los momentos de inercia y los productos de inercia con respecto a estos ejes X e Y, poder encontrar los valores con respecto a otros ejes que se obtengan al girar un cierto ángulo tita ese sistema original. Entonces, para conocer los momentos y productos de inercia para ese nuevo sistema, lo que vamos a hacer es, en el círculo de Moore, vamos a girar el doble de tita a partir de este punto que está representando el momento de inercia con respecto al eje de las X. Una vez que giro, puedo ver aquí la posición de este punto X grande prima, Y grande prima aquí abajo, y cada uno de esos dos puntos van a tener sus coordenadas que me van a dar la abscisa de este punto, el momento de inercia de la figura con respecto al eje X', y la abscisa de este punto y el momento de inercia de la figura con respecto al eje Y'. En ordenadas, aquí tendremos el producto de inercia con respecto a esos dos ejes y aquí el producto de inercia cambiado de signo. Podemos ver entonces que una vez que tenemos un área, un sistema de coordenadas establecido, como este que se ve en negro, y conocemos los momentos de inercia con respecto a cada uno de esos dos ejes y el producto de inercia, podemos trazar el círculo de Moore. Una vez que tenemos trazado el círculo de Moore, podemos conocer el valor de los momentos de inercia con respecto a cualquier sistema de ejes perpendiculares entre sí que se obtenga al girar el sistema original, un cierto ángulo tita. Los momentos de inercia y productos de inercia de cada uno de esos nuevos sistemas van a estar representados, sus valores van a estar representados a través de las abscisas y ordenadas de cada uno de los puntos del círculo de Moore, incluidos aquellos que corresponden a los momentos principales de inercia, que son en este caso los ejes que están aquí en color celeste. El círculo de Moore se puede, como ya dije, usar
como una técnica gráfica si lo dibujamos a escala, es decir, cada uno de estos valores podrían obtenerse midiendo y aplicando la escala. Sin embargo, eso resulta un poco difícil de realizar, pero también es posible obtener las mismas ecuaciones que hemos presentado anteriormente usando trigonometría, es decir, sin medir, simplemente usando las fórmulas de la trigonometría que se pueden aplicar en este dibujo. Este círculo de Moore que aquí estamos empleando para los momentos de inercia va a ser empleado en la segunda parte del año para las tensiones y es una herramienta muy útil y muy importante. De manera que es muy importante comprender su uso correctamente.